A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con toda la red. En Chimbote nos están escuchando por Radio Santo Domingo. En Arequipa, Radio San Martín. En Ucayali, Radio Cepagua. La Convención, Radio Quillabamba TV. Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une otra red en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV y Full TV, como también nos pone en sus pantallas Quillabamba TV, además de las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Ya está lista Rosa María para comentarnos las novedades que ha habido este fin de semana en los dominicales, desde la congresista Rocío Torres de Alianza para el Progreso, que le mochaba el sueldo de la gente, qué barbaridad, y la reaparición del sobrinísimo Fray Vázquez Castillo. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, Abel, es un fin de semana que trae noticias políticas desde el mismo viernes, en que fue atrapado Heiner Alvarado, detenido, es la palabra correcta. Y obviamente hay otras informaciones también bien importantes relacionadas con las protestas en el Perú. Pero vamos con calma y empecemos por nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Y ustedes también pueden colaborar con este programa capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Y si no tiene billetera electrónica, a través de cualquier tarjeta de crédito, en el sistema PayPal, que está disponible para todos los peruanos que viven en el exterior y que nos escuchan todos los días de una forma muy leal. Así que gracias a todos ustedes, gracias a los que ya han colaborado. Y si no lo han hecho, por favor, traten, porque nosotros somos una asociación sin fines de lucro y vivimos de las pequeñas donaciones y de los auspicios que nos pone la familia dominica y la familia católica. Muy bien, pues sí, Abel, ha habido un fin de semana bastante rico en noticia política, pero yo quería empezar por un asunto que creo que es urgente. Los avisos de tsunami, de lluvias para el norte del Perú, no son algo que deberíamos tomar a la ligera, sobre todo desde Lima. ¿Qué sucede normalmente en nuestro país? Lo que no pasa en Lima no pasa en el resto del Perú, y eso no es cierto. Es verdad que en Lima estamos teniendo noches muy calientes. Ayer a las 8 de la noche habían 26 grados, muy caliente, parece que estuviéramos en el Caribe. El mar está mucho más caliente de lo habitual para el primer fin de semana de abril, pero no estamos teniendo en la costa misma lluvias tropicales. Las estamos teniendo lluvias en la sierra de Lima.
y eso puede activar quebradas de nuevo en cualquier momento. Pero donde no para de llover con tormentas eléctricas y avisos muy cortos es en Tumbes, en Piura, en Lambayeque y en La Libertad. El viernes pasado circulaba profusamente en cadenas de WhatsApp la activación de la quebrada de la Pepa, esto es en Máncora, donde realmente se aprecia cómo el agua baja en un cauce que normalmente está seco. De nuevo, Cenami tiene dos tipos de avisos. Creo yo que es bien importante estar muy atenta a la página web del Cenami y a sus redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter. Hay un aviso que es de muy corta duración. En las próximas 10 horas va a llover. ¿Por qué no lo avisan antes? Porque muchas veces el satélite no te da la información de esa inminencia. Entonces, tengo acá avisos que se han publicado, por ejemplo, este fin de semana, donde con toda claridad ustedes pueden apreciar la diferencia entre uno y otro. Eh, Aviso de lluvia a corto plazo. Es un aviso que se da mida y se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la selva norte, acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento de muy corto plazo. Y sobre todo, acá están de nuevo, en rojo, Tumbes, Piura, Lambayeque, y parte llega casi hasta La Libertad. El aviso este de lluvias de corto e inminente ataque, si quieren, ¿no? O sea, hay que estar muy atento a estos avisos. Aviso se llama el aviso de lluvia a corto plazo. Y de nuevo, también tenemos el aviso de lluvia que tiene el Cenami para avisar lo que va a pasar lunes, martes y miércoles y lo sueltan el domingo, porque el pronóstico se lo está dando ya el satélite. Entonces, aviso, entre el martes 4 y el jueves 6 de abril se presentarán precipitaciones, nieve, granizo, aguanieve, lluvia, de moderada a extrema intensidad en la costa norte y sierra. De nuevo tenemos en rojo Tumbes, Piura y esta vez Cajamarca. En rojo para el miércoles, Tumbes, Piura, buena parte de Lambayeque, perdón, también Lambayeque para el lunes. Y para el jueves se va a concentrar en las zonas altas de Tumbes, que tiene pocas, la verdad, y en la zona alta de Piura. Para el jueves ya debe haberse moderado la lluvia. Pero hoy, perdón, mañana martes 4, va a llover en toda la sierra de, de las regiones de costa. Las regiones de costa también tienen una parte alta, ¿no es cierto? Muy bien. En esas partes altas va a llover. ¿Por qué es muy importante estar atentos en estos avisos? Porque son los avisos que nos da la autoridad que conoce, ¿no es cierto?, de meteorología. Nosotros no somos técnicos. Y el aviso permite tomar precauciones, precauciones que salvan vidas. Ese fin de semana hay 2 fallecidos en el norte del país. Un patrullero trató de pasar un badén que estaba repleto de agua. Hay 2 policías desaparecidos. Si tomamos las precauciones, podemos salvar vidas. También podemos salvar bienes. Por supuesto que sí. Muchas familias, ¿no es cierto?, lo único que tienen son sus enseres domésticos, su cocinita, su refrigeradora, y les ha costado mucho esfuerzo, muchos años de trabajo, tener esas pequeñas comodidades. Bueno, si tienen tiempo de poner sus cosas a buen recaudo, pues lo podrían hacer si es que se les avisa. Y si se les avisa, entonces la población tiene que estar mucho más atenta a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque todos los expertos lo dicen y cualquier observador de la naturaleza lo sabe. El comportamiento en este momento del mar no es el normal. Cualquier persona que se bañe en la costa de Lima sabe hoy que el agua está más caliente. No necesitas haber estudiado nada para saber. Metes tu dedito, el agua está más caliente de lo que estaba en abril de los últimos 4 años. Y cuando el agua se pone caliente, es posible que venga un niño. Y este niño nos coge, lamentablemente,
en muy mala situación. A mí me hace recordar muchísimo cómo nos cogió la pandemia. Y miren ustedes el paralelo político que hay, que pocos recuerdan. En julio del año 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra le propuso al Congreso adelantar las elecciones. Eso fue lo más importante que dijo al final de su mensaje del 28 de julio. Nos vamos todos, adelantemos las elecciones. Hubiera sido inviable, porque acuérdense ustedes que en marzo del 2020 se tuvo que cerrar el país. Pero un presidente que estaba dispuesto a irse tuvo que afrontar, tuvo que afrontar una pandemia gravísima, sin información, con pocos recursos, compitiendo con el mundo entero para conseguir bienes, servicios que no habían, y con muy malas decisiones, como hemos explicado acá en innumerables ocasiones, con muy malas decisiones que agravaron lamentablemente las cosas y finalmente murió mucha gente que no debió morir, gente que fue hacinada en los mercados con toques de queda brutales, ¿no es cierto?, de 12, 14, 16 horas, a las cuales solo las dejaba salir a comprar comida 4, 5, 6 horas al día. Esa es una causa directa de la expansión de la enfermedad, que era lo que no se quería. Dina Boluarte juramentó el 7 de diciembre hasta el 2026, pero el 11 de diciembre le dijo a todo el país que se iba y que presentaba un proyecto de ley para irse. De nuevo, una presidenta que se tiene que ir, que se quiere ir, o que manda un proyecto para irse, es la que tiene que afrontar este año una de las peores emergencias que tenemos en muchísimo tiempo. Y miren ustedes que los puntos críticos acá son los siguientes: que pase el niño costero, es decir, que baje la intensidad de las tormentas y lluvias que vamos a tener todo abril, y de ahí, poco a poco, si el agua caliente permanece en la costa peruana todo el invierno, se anticipa que para agosto el EFEM podrá declarar si efectivamente vamos a un niño como el del 83 o el del 97 en el verano del año 2024. No hay mucho tiempo para grandes obras, pero se necesita un esfuerzo gigantesco de gobernadores y alcaldes provinciales, sobre todo, y distritales en lo que corresponda, para tomar medidas de prevención absolutamente urgentes. Y no hay tiempo. Tienes mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no más, 6 meses, para descolmatar ríos que ya están, todavía están repletos de lodo, de las últimas lluvias que hemos tenido. Y ese esfuerzo espectacular, tecnocrático, lo tiene que hacer un gobierno que no tiene la tecnocracia, ni los recursos, ni la legitimidad para hacerlo. Estamos muy solos. Esa es la sensación que tenemos y que teníamos durante toda la pandemia, de nuevo. Estamos muy solos. La sensación de sálvese quien pueda. Pero es bueno advertirlo ahora que empezamos Semana Santa, Lunes Santo, ayer domingo de Ramos. Si ustedes revisan las cifras del impacto del fenómeno del Niño del 83 versus las del 97, hay grandes diferencias. Las cifras se publicaron ayer en una edición del Comercio sobre data de desastres. Y obviamente las cifras son mucho mejores en el 2017, porque en el 2017 lo que tuvimos fue un fenómeno corto, intensísimo, que duró de marzo a mayo. Reitero, si este fenómeno es solo un niño costero y en mayo hemos terminado, Dios bendito. Pero el problema es que, no habiendo tenido un niño desde el año 97, lo más probable es que este sí sea un niño. El cambio climático está haciendo que estos procesos se den
con mayor frecuencia. Yo recuerdo de Abel también que cuando tuvimos el niño de 1983, yo no recordaba haber vivido un fenómeno igual. Y los mayores hablaban del niño del año 25, como el que destruye el norte del país, del año 25 al 83 y el 97 tuvimos otro. Ya tocaba. Ahora, el año 97 había mejor meteorología, mejores instrumentos de medición. Se previno casi un año antes. Por eso, si ustedes comparan el número de fallecidos del niño del 83 y el niño del 97, se van a dar cuenta de las grandes diferencias. Y la destrucción en carreteras, puentes, colegios, centros de salud, fue muy diferente. Porque sí hubo tiempo de hacer un gran trabajo de prevención. ¿Se puede prevenir todas las muertes? No. Se va a llevar algunos puentes de todas maneras. Pero se puede y se debe hacer un trabajo de prevención que no se termina de hacer. Y no es solo la autoridad de reconstrucción con cambios el problema. De eso hemos hablado acá largamente con uno de sus titulares. Ese no es el principal problema. El principal problema es que los gobiernos regionales tienen que asumir el liderazgo de todas las horas de prevención de este año y que el gobierno central tiene que liderar con ellos todas esas obras que no están hechas. Así estamos, a ver. Muy bien, y ahora sí vamos al Congreso, porque es inevitable ir. ¿Qué está pasando en el Congreso? Bueno, nuevamente una congresista mocha suelta. Preocupa, Rosa Adelantemos la María. pausa y después vamos con José Alejandro Godoy. Adelante. Nadie se mueve. Así es. Perfecto. Hacemos una pausa, pero permítanme recordarles que tenemos peregrinación el mes de mayo a ver la hermosa, bella, el bellísimo santuario de Nuestra Señora de Chapi. Así es que nos vamos para Arequipa y en el mes de noviembre nos vamos a Tierra Santa. Usted quiere viajar del 11 al 19 de noviembre y hay pocos cupos. Muchísimas gracias a los que se han inscrito. Pueden llamar al 959-679-662. Es el teléfono donde usted encuentra información sobre todos los viajes, peregrinaciones que realiza Radio Santa Rosa. Vamos a la pausa y vuelve Rosa María para seguir contándonos qué pasa en el Congreso con qué ha pasado con la señora Rocío Torres. Ah, no es un déjà vu de la señora Magali Ruiz, sino otro caso. Volvemos tras la pausa. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios, que nos va a contar lo último del ministro Heiner Alvarado, y también apareció Fray Vázquez Castillo ayer, y Rocío Torres. Rosa María, adelante. Empecemos por lo último, por la congresista de Alianza para el Progreso, Rocío Torres. En un trabajo muy minucioso de Christopher Acosta, que según lo narrado en el reportaje de Punto Final, tiene varios meses investigando esta materia, se determinó que varios de los trabajadores del despacho de la señora Rocío Torres, al menos 5, ayer en el reportaje, podrían ser más, han depositado en una cuenta personal del sobrino de la congresista aproximadamente 50.000 soles en varias armadas y en varios momentos. Lo que los testigos han narrado a Christopher Acosta es que la congresista les pide 1/3 de su remuneración y cuando hay pagos por 28 de julio, ¿no es cierto?, por escolaridad o por Navidad, las gratificaciones, tienen que también ellos pagar doble. Tienen los vouchers de depósito, reitero, hasta de la suma de 50.000 soles que pueden acreditar, aunque es posible que otras sumas se hayan entregado directamente en efectivo.
Esto no solamente es delito, también, por supuesto, es falta ética, ¿no? Y curiosamente, la señora Rocío Flores era la representante de APP en la Comisión de Ética. Anoche el partido ha tomado como medida, digamos, retirarla, lo cual es manifiestamente insuficiente. Ella también ha dicho que niega todo, ha sacado un comunicado y que se pone a disposición de la investigación absoluta y total. No alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque con gran prolijidad la señora Rocío Torres fue abordada en el pasillo de los Pasos Perdidos la semana pasada por Christopher Acosta, que quería una entrevista para que le confirmara la relación con su sobrino. La congresista se excusó apuradamente, entró a la sesión del Pleno, pero desde la galería, el camarógrafo profesional comenzó a seguir los movimientos de la señora congresista. Y lo que observaron con absoluta nitidez, no se necesita ni repetir mucho la escena, porque anoche se ha repetido, pero la ves a la primera, busca en WhatsApp las comunicaciones que tiene con sus sobrinos e inmediatamente las borra todas. Esto está todo grabado. Borra toda la relación con el sobrino y luego le manda un mensaje, lo llama y vemos claramente que lo está llamando, no contesta y le manda un mensaje donde dice que hace tiempo que le han armado todo esto en la oficina, que el enemigo está adentro y que es Natalie. Natalie es una asesora que está junto a ella justamente en el momento en que Christopher Acosta la intercepta, digamos, en el fuego de los Pasos Perdidos en el Congreso. ¿Llama la atención? No, no llama la atención. Otra congresista, Magdalena Ruiz, fue denunciada por lo mismo y hasta el momento no sabemos nada. En otros congresos, esto tiene años. El primer caso que yo recuerdo es el famoso caso Tineo, que termina en el Tribunal Constitucional. Años. ¿Qué hacen? Van, el congresista Laje se llama, van diciéndole a ciertas personas que contratan en su oficina, mira, acá el sueldo es, no sé, 12.000 soles como asesor. ¿Ok? Sí, muchas gracias, señor, perfecto. Pero tú sabes que yo te he conseguido el trabajo. Y si no es por mí, porque es un cargo de confianza, tú no tendrías el trabajo. Ajá. Y yo tengo que pagar los gastos de mi campaña o tengo que pagar gastos que asumí para llegar acá, porque yo llegué y cuesta mucho llegar acá. Entonces, de lo que te den a ti, me vas a dar una alita de tanto. Y lo que es más grave es que la mayoría de los trabajadores acepta. Acepta porque no tiene otro trabajo. Acepta porque es personal de confianza. Hasta que llega un día en que ya no aceptan. Tal vez uno de los casos más documentados es el caso Menchola. Ustedes recordarán que el congresista era cuadrapléjico y su esposa era la que cobraba, entre comillas. Peculado. Fondos públicos de los cuales se aprovecha el congresista. Ahora bien, la señora Rocío Torres representa además una forma de hacer política que lamentablemente está muy extendida en el Perú. La señora Torres es representante de Loreto, ¿ok? Pero es esposa de Fernando Meléndez, el congresista que fue vocero de APP. Un vocero bien agresivo, ¿se acuerdan ustedes? Bien vulgar, que hizo todo lo posible por dar un golpe de Estado, por apoyar a Merino, todo lo posible. Muy bien, no podía postular a la reelección, obviamente. Entonces, como no puede postular a la reelección, su esposa es la que postula a la reelección. Es el sueño de Alan García. ¿Se acuerdan cómo Alan García decía la reelección conyugal en referencia a Nadine Heredia? Bueno, la reelección conyugal es el caso de APP, que tolera y que permite esto y que le da lo mismo. Meléndez fue un pésimo congresista. Lo tuvieron que sacar de la vocería de APP. ¿Por qué? Porque se metió una juergaza en un matrimonio con su esposa, el padrino del matrimonio, en plena pandemia, con todas las restricciones, pero era congresista, pues él hacía lo que le daba la gana.
¿Qué noche? La noche en que en Lima mataban a Inti y a Brian. Él estaba de juerga, porque su amigo Merino era presidente. Y ahí estaban todas las fotografías. Las pueden buscar. Pero ahí no quedó la historia. No, la historia es más larga. El señor Meléndez, que ya no podía ser congresista, pero su esposa la podían poner en la lista, decidió ser gobernador de Loreto. Porque en esa familia, pues, vivir al margen del Estado es vivir al margen de la realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente no gana, pero empleados del despacho de la señora Torres hacían campaña por su esposo, el Loreto. Y esa es la denuncia famosa que ya tiene la señora Rocío Torres. Ya la tiene un antecedente. APP hizo algo, no hizo nada. El Congreso hizo algo, no hizo nada. Bueno, ¿y le sorprende que se llevara un pedazo del sueldo de cada uno? Esa es la conducta impropia de la congresista, tiene antecedentes. Obviamente, también no es su culpa que su padre esté prófugo de la justicia hace 20 años, ¿no es cierto? Y haya una recompensa de 20.000 soles por su paradero. No es culpa de la señora, porque padres, ¿no es cierto? No somos los hijos responsables por la conducta de los padres, pero por la conducta que ella ha tenido respecto a la campaña de su esposo, por la conducta que ella ha tenido respecto a los sueldos de sus trabajadores, por supuesto que es responsable. Y ha reconocido, pues, si en el chat le dice al sobrino, oye, esto nos lo han armado, tiene tiempo, el enemigo está adentro, está reconociendo los delitos, pues. Ya mejor que haga así nomás para que se la lleven enmarrocada, porque, ¿no sabes qué es lo más grave? Que no va a pasar mucho. No va a pasar mucho porque APP necesita Meléndez, esta familia, ¿no es cierto?, les funciona el Loreto, no será absolutamente nada. Un poquito de escándalo y después todos nos olvidamos. Porque si el señor Meléndez no salió elegido en Iquitos, en Loreto, como gobernador regional, yo sospecho que la señora Rocío Torres, en su campaña, no le decía a nadie que era la esposa del señor Meléndez. O muchos lo olvidaron, o nadie lo quiso recordar y ver. Les digo, el señor Meléndez en sus intervenciones durante el Congreso corto, el que dura, ¿no es cierto?, 2020-2021, yo cada vez que hablaba le decía a Abel, este señor lo ayuda a Acuña, lo ayuda a no ser presidente del Perú. ¡Qué horror! Busquen las intervenciones del señor Meléndez en plena pandemia, justificando las cosas más injustificables. Lo hemos tenido acá en el programa. Yo lo dejaba hablar, o sea, qué bárbaro. Solito le está haciendo el servicio a Acuña. Lo sacaron de vocero. Está dedicado a la juerga en Iquitos. Bueno, no estamos juzgando esto, pero sí estamos juzgando la conducta de la congresista Rocío Torres en la campaña política de su esposo. Y estamos juzgando a la señora Rocío Torres en sus actos de apropiación ilícita del dinero de sus trabajadores que paga el Estado. Que no tienen por qué rendirle tributo a la señora. Y reitero, esto es una conducta muy conocida, muy conocida. Hace varios congresos, incluso en los 90s, ya teníamos este problema. Muy, muy recurrente. Se les va la vida. Por eso es que piden más asesores. Entonces, ¿para qué quiere alguien tener pues 8, 10 personas de oficina, ¿no? Para hacer un trabajo parlamentario completamente innecesario. Y claro, si después te enteras que hay pues un per cápita, ¿no es cierto? Entonces, claro, necesitan las cabezas para seguir sacando plata. Es un asco, ¿ya? Así de claro, es un asco. Y a esta congresista la han atrapado con las manos en la masa, o sea, en el celular, donde confiesa, pues, confiesa. Es una confesión. Borra todo lo anterior y luego le dice, hace tiempo que nos están haciendo esto, ¿eh? El enemigo adentro. El enemigo eres tú, ¿qué te pasa? Tú misma. ¿Qué va a hacer APP con esto? Nada, porque nunca hacen nada, porque son los mismos, porque es la esposa del otro.
Y después vendrá el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, el cuñado. Ah, el cuñado también fue, ¿ah? El cuñado fue ministro del MIDIS, del PPK, porque creían que era la cuota populista que necesitaba el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. También no sabía nada de inclusión social. También estaba ahí. Hay estos grupos familiares, digamos, que lamentablemente eso es lo que estamos teniendo en la política peruana, que entran, ¿no es cierto?, medran. Ya está. Y ahora es nuestro turno de comer, como decía el presidente keniano, ¿no? O sea, nos toca comer. Ayer lo ha vuelto a citar Alberto Vergara en una muy buena columna que deberían todos leer en El País. Y en eso estamos, nuevamente. Así que Rocío Torres no es una excepción. Eso es lo que quiero explicarles. No es una anomalía. No, acá no hay una anomalía del niño. Es una práctica consuetudinaria en el Congreso. La diferencia es que a algunos los chapan y a otros no. Eso es toda la diferencia. ¿Qué hacemos con eso, pues? Ya, que van a tener menos del margen del error de aprobación, ¿no? ¿Por qué podemos confiar en la honorabilidad de personas que se comportan de esa manera? Y no es solo ella. Les digo, el caso de Magali Ruiz tiene meses. Bueno, y los casos que se han visto la semana pasada tenían meses también. El del señor Wong tenía más de un año. El del señor Cordero, que no llegó a ningún puerto, más de 10 meses. Los niños se los conoce así desde marzo del 2022, hace más de un año, cuando Carolina López contó toda la historia. Yo no creo tampoco en ajusticiamientos ni en juicios populares. Creo que hay plazos que hay que respetar, pero en responsabilidades políticas alguien tiene que asumir, ¿no? De otro lado, este fin de semana hemos tenido varios procesos en curso. El primero, el que tiene que ver con los socios, mejor dicho, cómplices de Pedro Castillo. Heiner Alvarado fue detenido el viernes. Su defensa alega que no había orden judicial, lo cual es bien discutible porque en realidad ya en audiencia se había ordenado su prisión preventiva. No había salido la resolución, pero en audiencia ya había sido combinado para una prisión preventiva. Si hubiera estado presente en la audiencia, se lo habían detenido en ese momento. No lo van a detener para que no escape, porque se presume que hay un peligro de fuga. El señor no tiene arraigo laboral. El único trabajo que tiene, que presentó en una carta, se lo da a una empresa a la cual él favoreció siendo ministro. Bien complicada su situación. Y Heiner Alvarado es una persona que es clave en el caso Anguía, absolutamente clave. Y sus amigos, los chiclayanos, Salatiel, Abel, todos esos, ya están cantando. O sea, que se apuren a cantar o se queda adentro. De otro lado apareció Fray Vázquez, obviamente alegando inocencia, no sabe nada, desconozco mayormente, etcétera, etcétera, pero ha dicho que va a colaborar. Ha dicho que está en algún lugar del Perú y que sí es verdad que el español lo tuvo guardado, es lo que ha dicho su abogado. En todo caso, tiene que traicionar a su tío, cosa que no creo que ocurra. Porque si alguien ha mantenido a Fray Vázquez durante un año escondido, es su tío, pues. Si no, ¿de dónde? Digamos, de lo que le han permitido robar con su tío. Y de todo lo que el tío hizo para controlar la Policía Nacional para que no encuentren a su sobrino. No ha contado mucho de lo que importa, pero por lo menos dice que tiene voluntad de entregarse. ¿Qué más importante ha pasado este fin de semana en materia política? Heiner, Fray, estos tienen nombres raros, nos recuerdan que nos regresan nuevamente las protestas. Porque este fin de semana se han sabido dos cosas. Primero, una persona detenida en Lima que muere este fin de semana, un mes después de actos en los que su familia denuncia tortura en una comisaría. Inversiones en agua, golpes. Su liberación fue absolutamente traumática, no reconocía ni a sus familiares,
lo llevaron de regreso a su tierra y murió. Esto necesita investigación. Yo no doy ni los nombres porque es una situación en la cual hay que hacer una investigación. Y sobre lo que sí se ha hecho ya una investigación, pero no se ha puesto a disposición del público, es la necropsia del suboficial Sonco, asesinado por una turba en Juliaca, el mismo día que murieron otros 18 juliaqueños, justamente a manos de la represión policial. Pues se dijo, porque así era más trágico, así era más conmovedor, que el suboficial Sonco había sido quemado vivo por una turba. Eso se ha demostrado no es cierto. El señor Otárola mintió y le hizo creer a gente de buen corazón y bien intencionada que este había sido un asesinato por fuego. El señor Sonco murió por un traumatismo encefalocraniano, por una pedrada en la cabeza, contundente. Eso explica por qué su compañero salió ileso, golpeado, humillado, pero ileso. Probablemente la intención de esta turba no era matarlos, sino asustarlos. Sonco, sin embargo, muere de una pedrada, su cadáver lo dejan al lado del patrullero y queman el patrullero. Por lo tanto, su cadáver al lado del patrullero también se quema. Eso, digamos, no hace más inocentes a los asesinos, ¿ah? En absoluto, en absoluto. Pero cuento una historia donde el único detenido, aunque ustedes no lo crean, es otro policía en retiro dado de baja por inconducta funcional, que alega inocencia. También dice que las partes del arma que tiene de Sonco, porque eso es lo que encuentran en su poder, en realidad se las vendieron, se las dio otra persona, nombra a otra persona, pero es muy extraño que este sujeto tenga parte del arma de Sonco en su poder. Eso lo coloca en la escena del crimen. Por lo menos el objeto que él posee estaba en esa escena del crimen. Y así vamos. Obviamente no hay hasta el momento por parte del gobierno ningún interés en que se conozca la verdad. Y este fin de semana se recordó nuevamente que hasta el día de hoy no hay nadie investigado por las muertes de Juliaca. Nadie. Nadie. O sea, no están en investigación del director de la policía en ese momento, del comandante en Puno en ese momento, de la línea de mando en Puno en ese momento. Nada. Cero. Sí. Son crímenes que no tienen criminales. Ustedes miren qué curioso. Asesinatos que no tienen asesinos. Qué cosa tan rara, ¿no? Qué cosa tan rara. Las familias se están organizando. Este fin de semana había una reunión importante de deudos y van a accionar en el mundo entero, no solo en el Perú. Y van a conseguir justicia, porque la justicia se demora a veces décadas. Este fin de semana también se conoció que un miembro del grupo Colina fue atrapado ya el año pasado en Nueva York y finalmente se ha extraditado y ya está en el Perú para pagar por los crímenes del grupo Colina, que dejó de operar en el año 94, 95. ¿Se pueden imaginar que 30 años después recién lo atrapen y lo lleven ante la justicia? Sus compañeros sí ya fueron llevados ante la justicia hace mucho tiempo. Y el grupo Colina, por si no se acuerdan, chicos trolls, es un grupo de militares que asesinaban, que violaban derechos humanos, que torturaban a sus propios compañeros y que asesinaban. Un grupo de militares que asesinaban. Alberto Fujimori está preso por las actividades del grupo Colina, no por sus crímenes de corrupción, que ya purgó, porque
por los crímenes de corrupción, se allanó. No es que no le quieran más, se allanó, le dieron 7 años. Esa condena ya la purgó. Está purgando condena por los crímenes del Grupo Colina. A ver si se enteran los que dicen, no puede ser que en lugar de la memoria diga que los militares han matado a alguien. Bueno, este fin de semana han atrapado a uno, pues. A ver si se les entra bien en la cabecita. El Grupo Colina sí existió. Y Alberto Fujimori tuvo responsabilidad directa en su conformación, equipamiento, planes. El señor Montesinos también. Eso se probó en un juicio público y abierto en el año 2005. Es que no les entra en la cabeza eso, ¿no? O sea, ¿por qué creen que está preso Alberto Fujimori? ¿Por la maldad del género humano? No. Está preso por el Grupo Colina. Grupo que mató probablemente a unos 60 o 70 peruanos en distintas circunstancias, porque no solo es la Cantuta y Barrios Altos, que fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los familiares. Es también Pativilca, es también los asesinatos en la Universidad de Huancayo, del cual puede hablar perfectamente Vladimir Serrón, porque su padre fue uno de las víctimas. Estamos hablando de cosas muy duras para el Perú. ¿Me van a decir que eso no existe? ¿Que eso no pasó? Que los militares nunca torturaron a nadie, jamás, eso no pasó. ¿Y qué Michi es la Casa Rosada? ¿Qué Michi son los cabitos? ¿De qué estamos hablando? Que es doloroso, por supuesto, pero justamente para eso se hizo el lugar de la memoria, para que vayan promociones, jóvenes, cadetes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que miren a dónde los puede llevar una orden indebida, que no hay obediencia debida, que no deben obedecer órdenes que violan derechos humanos, que no deben obedecer normas inconstitucionales, y que el derecho a la vida es un derecho superior a todas las cosas. Y que cuando una persona viola ese derecho en otro ser humano, no hay vuelta atrás, no hay nada que puedas remediar. ¿Se dan cuenta? En esa discusión estamos hoy en el Perú. Ayer María del Carmen Alba salió diciendo, yo no he dicho matanzas, ¿sabes? Era una cosa como que sarcástica. Me preguntaron por las matanzas y yo dije, matanzas no amerita. Pero lo dijo, yo tengo la grabación, lo dijo, ahora lo niega. Matanzas no amerita. Bueno, me cansé de hablar, vamos a hablar con José Alejandro Godoy. Hicimos la pausa hace un rato, así que vamos de frente, ¿no, verdad, Tabel? Sí, Rosa María, vamos de frente, nos está esperando José Alejandro. Adelante. Muy bien, estamos con José Alejandro Godoy, abogado, profesor de ciencias políticas, máster en ciencias políticas, para hablar de este momento extraño en el que estamos viviendo. Muy buenos días, José Alejandro, gracias por estar con nosotros. Hola, Rosa María, gracias por la invitación. Algunos dicen que estamos en un momento de calma chicha. Yo creo que estamos en el ojo de un huracán inmenso, pero inmenso, que no, ni siquiera podemos ver el tamaño que tiene. ¿Dónde está? Es que son varias cosas, porque tú tienes varios eventos que se están desarrollando en paralelo, ¿no? Primero, todo el conjunto de acusaciones contra la señora Presidenta de la República, ¿no? Ahí tú tienes todo una filón en el cual tú has entrevistado la semana pasada al señor Shimabukuro, en la cual queda muy claro que el señor Shimabukuro tiene un montón de cosas que contar todavía. Todavía. Claro, y que además un poco se conecta con lo que tú comentabas hace un ratito, ¿no? Que era el caso de la congresista Rocío Torre, ¿no? Tenemos como que una suerte de elenco estable de la política peruana que no tiene que ver con la gente que está en la primera línea, sino más bien atrás, ¿no? Gente que está buscando conectarse con alguien, ¿no? Shimabukuro, por ejemplo, se va primero con los Fujimori, les arma los almacenes, y luego los Fujimori no le pagan la cuenta. Y como no le pagan la cuenta, él dice, yo estoy dispuesto a financiar a aquel que se enfrenta aquí con Fujimori en la elección 2021, y se va primero con la señora Boluarte, luego con el señor Castillo. Y termina además como experto en inteligencia, cuento de Dios sabe qué, de la presidencia de la República, ¿no? O sea, aquí hay una cuestión
señor Shimabukuro todavía tiene varias cuestiones por hablar y por decir, ¿no? Pero eso también te demuestra un poco la precariedad del entorno, si no, no tendrías, por ejemplo, a toda la familia de la congresista Torres, no solamente metida en política, sino metida en 50 problemas. O sea, tú has reseñado que el caso de la congresista Torres, la borrada de los chats, su esposo, su cuñado, y no hay que olvidar que su Su mamá, papá. claro, sus papás tuvieron problemas en algún momento con la justicia también. Su mamá fue congresista fujimorista en el año 2000. O sea, no es que estemos hablando de una persona que esté ajena a este mundo. Entonces, eso te da cuenta de que hay un montón de personas que están dando vueltas y eso te explica también por qué, por ejemplo, no tenemos adelante elecciones, ¿no? Porque hay un modus vivendi dentro del Congreso de la República que explica precisamente por qué es que esto no se da, ¿no? O sea, el último mes hemos tenido la congresista Torres, luego la otra congresista, la cual tú has mencionado. Madre Luis, antigua. Exacto, exacto. El tema el tema del policlínico, el tema de los viajes, el tema de la señora Alba diciendo matanzas, vamos, lo hemos escuchado en ese programa clara y notoriamente, ¿no? Y además, todo el blindaje que hemos tenido la semana pasada, un conjunto de congresistas, con excepción del congresista Wong. No, y además, ojo, o sea, yo creo que en el Congreso hay dos proyectos. El proyecto personal que me llevo para mí, ¿no es cierto? Y algunos proyectos que sí son más colectivos, como nos cargamos el Tribunal Constitucional. Lo dice María del Carmen Alba la semana pasada. Ahí, le ahí hemos quitado nosotros, hay un nosotros, a los caviares el TC. Y no nos van a dejar, pero les vamos a quitar también la defensoría. Ese proyecto político es un proyecto político evidentemente conservador y autoritario. Ese es un nosotros, pero también es el mío. Claro, esa tercera cuestión que tú mencionas, ese nosotros, ese proyecto político conservador y autoritario, creo que los términos calzan perfectamente, tiene que ver con varias cosas acá. Copamiento del Tribunal Constitucional, copamiento de la Defensoría del Pueblo, claro y notoriamente, pero también todo el tema ligado al lugar de la memoria. Y acá hay que decir una cosa bien. ¿Por qué quieren cerrar el lugar de la memoria? Es por una razón que no se atreven a decir, y creo que hay que mencionarle y decirle. Hay un conjunto de civiles, porque en esto la Fuerza Armada ha tenido un trabajo muy fuerte vinculado a, de alguna u otra manera, repensar, sobre todo en el ejército, ¿no? Ellos sacaron en el año 2010 un informe que se llama En Honor a la Verdad. Pueden tener algunas cosas discrepantes con el informe de la Comisión de la Verdad, pero ahí por lo menos se ve en el documento una reflexión clara y notoria sobre su actuación y cómo, y eso lo notas en la primera página, los políticos tuvieron seria responsabilidad en el sentido de mandarlos a ellos a combatir sin tener un plan que fuera más allá de lo estrictamente militar. Y eso estuvo, de acuerdo a este informe del ejército, en la base de lo que ellos llaman excesos, ¿no? Y que la Comisión de la Verdad llama que en algunos lugares y momentos, además de excesos, hubo violación sistemática. Exacto. Ese precisamente es la razón por la cual quieren cerrar el lugar de la memoria. Esa es la razón por la cual durante 20 años, porque este año conmemoramos, mejor dicho, 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Esa conclusión que hubo militares en acción sistemática de violaciones a los derechos humanos es lo que un montón de gente, no un montón, pero un núcleo muy grande de este sector conservador quiere negar. Y hay gente como Oscar López Meneses, por ejemplo, que ante la noticia de este señor del grupo Molina, que ha sido repatriado en los Estados Unidos, decía, a ese señor lo tienen que liberar y condecorar como héroe nacional. O sea, finalmente alguien... ¿Quién ha dicho eso? Oscar López Meneses. Ah, bueno, claro. O sea, no me sale nada. Una persona que ha estado preso por sus vínculos con Fujimori. Y como te decimos. Claro, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, ahí tú te das cuenta de lo que en el fondo piensa mucha de esta gente, pero no dice, ¿no? Que es no lo dice. Justificar matanza, ¿no?
que es básicamente lo que en el fondo está detrás de toda esta pelea absolutamente absurda por cómo denominamos al periodo de violencia, ¿no? O conflicto armado interno o terrorismo, cuando ambas categorías aplican al mismo fenómeno. ¿Sabes qué pasa? Que ya es, como digo, yo me niego ya a discutir con analfabetos jurídicos, pues, o sea, ya es una cosa que ya no conocen nada de los tratados de Ginebra, no saben qué cosa es derecho humanitario, entonces ya tú escuchas y ya, ¿qué voy a hablar? Es que Repiten es que subnormal, es que terrorismo, como lo que no, gritaba acá, terrorismo, no saben ni lo que es, lo que ni pasa lo es han que vivido, también, ni saben lo que es. y hay congresistas que son militares que no conocen los alcances de llamar conflicto armado, porque siguen repitiendo la cantaleta de que eso implica reconocer un estado de beligerancia. No, No, hace al años contrario. el estado de beligerancia. Y por lo contrario, esto agrava más la responsabilidad del Sendero Luminoso y no se han dado Lo que cuenta. pasa es que tú no lo puedes, lo que siempre le digo a la gente, que tienen que decir guerra. Hubo una guerra. No, calma. Guerra es otra cosa. Guerra implica otra categoría jurídica. Son categorías jurídicas. Conflicto armado interno implica, ¿no es cierto?, que hay fuerzas levantadas en armas, ¿no es cierto?, que tienen, si no equivalencia, por lo menos confrontación permanente y que pueden ser fácilmente distinguidas. Hay algunas personas que dicen, no, porque Sendero no era fácilmente distinguido. No, era bien fácilmente distinguido. Tenía cabeza, cuerpo, extremidades, células, tenía una organización celular. Todo eso se estudió y se conoce. Pero tienes que decir terrorismo. O sea, ¿sabes qué pasa? Que parecen esos grupos totalitarios Sí. europeos de los años 20 y 30, donde las palabras eran mágicas, ¿no es cierto? Entonces, tienes que decir terrorismo, No, porque además, a mí me recuerda mucho al propio Sendero Luminoso, o sea, porque el propio Sendero claro, Luminoso tiene mira, una la visión forma en la que gritaba la gente, científica de las cosas. claro, la gente que gritaba en la puerta de mi casa, terrorista, comunista, gritaba igualito que el famoso acto de las mujeres que firmó la BBC, ¿te acuerdas? A fines de los Claro, 80, en Canto Grande, esta suerte el de Canto Grande, Pereta a favor de Guzmán. exactamente, la forma de hablar era igualita. Igualita también, o Terrorista, sea, comunista, no sé igualito, si tú en algún momento has ido a alguna misa de las iglesias del Sodalicio. Cómo claro, cantan los hombres con con los ese gritos, sí, marcial, casi gritando, ya, igual. gritando. O sea, los grupos fanáticos en general, los grupos fundamentalistas en general, tienen ese tipo de visión y tienen ese tipo de actuación. Entonces, cuando yo veo a este grupo de gente queriendo negar, bueno, negar, vamos, o sea, tú has dicho, Fujimori está condenado, y está bien condenado, pero tú tienes matanzas de los años 80 donde también hay condena por marca, hay condena por caritos, hay condenas por casos emblemáticos de vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, no estamos hablando de algo que sea ajeno, o sea, basta, o sea, no solamente ir al lugar de la memoria, o sea, tú tienes en el sexto piso del Ministerio de Cultura Yuyanapac, la Claro, exposición fotográfica de la original Yuyanapac. Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, tienes, que ha sido reabierta, además, hace algunas semanas. Entonces, tú tienes ahí un conjunto de cuestiones que te dice, oye, o sea, Claro, pero mira, normalmente el después de panorama es haber mucho más complejo, ¿no? pasado un periodo tan traumático como este de violencia política, normalmente las sociedades deberían eh, repeler los extremos, ¿no es cierto? Porque ya lo viviste. Y normalmente conductas, como tú dices, de una persona que dice hay que condecorar al grupo Colina, eran hasta hace unos pocos años inaceptables, socialmente inaceptables. Pero a ver, Rosa Eso María, y hemos de tenido repente, ministros que en después de la algún pandemia, momento, o sea, la gente con se volvió loca. Castillo hemos tenido ministros que daban vivas a clavos. Hemos tenido Claro, un ministro de Trabajo al cual Ángel Páez, o susceptible de ser un periodista de derecha, ha investigado y claramente ha señalado que las partes policiales indican de que al menos algo tuvo que ver con Sendero Luminoso. O sea, entonces, digamos, si hemos tenido eso de un lado,
Del otro lado, lo que está saliendo ahora, ya cada vez mucho más visible, es un conjunto de personas que básicamente lo que quiere es una lectura del periodo de violencia en la cual dejarían a John Rambo prácticamente como premio Nobel de la Paz. Claro. O sea, y normalmente las sociedades que han pasado, por ejemplo, si uno va a Alemania, las sociedades que han pasado por un periodo traumático de graves violaciones de los derechos humanos, tienen como sensores, ¿no? Están todo el tiempo atentos porque socialmente es inaceptable que esto vuelva a instalarse O entre sea, nosotros. social y políticamente. En Alemania, por ejemplo, toda la constitución alemana está diseñada precisamente para evitar que vuelva un Hitler. Claro. En Alemania, tú sabes que hay un partido que es de ultraderecha que se llama Alternativa para Alemania, que tiene una bancada importante dentro del Congreso, pero allí los alemanes tienen claro, hay un cordón sanitario, que significa nadie del lado democrático, si quieres llamarlo, ¿no? Donde está la socialdemocracia, el socialcristianismo, los verdes, el Partido Liberal, ya. Estos cuatro dicen, nosotros entre nosotros nos podemos entender, nos podemos matar, pero con ellos no. Con Claro. ellos Ahora, tú no hay sabes que forma. fue gracioso porque el día que vinieron a visitar acá a la puerta de la casa, ya cuando se están retirando, estaba la policía afuera, así que tenía que salir pues a conversar con la policía, y aparece un vecino mío que estaba acompañado de un profesor de historia alemán, y me dijo, yo solo quiero preguntarle si esto es legal en el Perú. Y le dije, ¿qué le puedo decir? Estamos desprotegidos por la policía. Me dijo, en Alemania estarían todos presos. Es decir, estás viendo una sociedad democrática que sus heridas las tiene bien claras y sabe contra qué tiene que defenderse. A mí lo que me preocupa es que las heridas no estén claras y no sepamos de qué tenemos que defendernos luego de 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y de, creo que estamos ya con 10 años de operación del LUM. Entonces, o más, Casi 10, sí. casi Casi 10. 10. Entonces, ¿cómo es posible que la sociedad peruana no haya podido aprender? Y Porque claro, ahí lo hay ves, es lo que ves con ahí los hay resultados dos, electorales, ¿no? acá hay es que acá hay dos cuestiones, ¿no? Una primera tiene que ver con que hay un sector de nuestras élites que no está dispuesto a aprender. No Y está quiere que dispuesto. su visión de la historia sea prácticamente, como repite el señor Otárola, honor y gloria todo el No, tiempo. ni gloria, no, ni gloria. Por eso, ese mismo sector, a que lugar de la memoria, no quiere ningún tipo de investigación sobre los casos que comprometen a ese gobierno. Claro. A ver, Marcos y Fuentes lo repite a cada rato, ¿no? O sea, hace 30 años no teníamos noticias de militares asesinando civiles en Ayacucho. En Ayacucho. Lo que O pasa sea, es que tal vez yo a veces pienso, José Alejandro, que en eso estamos un poco viejos, ¿no? Yo a veces pienso que una persona que nos escucha ahorita, que tiene entre 20 y 25 años, no entiende por qué nos escarapela el cuerpo eso. No lo entiende. Militares matando civiles en Ayacucho, para nosotros es el regreso de los 80s, en una sola frase. no, y ¿Ya? además cuando tú tienes los incidentes en el aeropuerto, tú sabes que está al costado del aeropuerto, el cuartel de los Caídos, donde ha habido no solamente, o Y la sea, hollada, y el ha horno y habido todo lo hornos demás. crematorios, o sea, entierros, clandestinos, ¿no? O Pero sea, mira, hace poco, en un grupo de WhatsApp, tuve que explicarle a personas muy cultas y bien informadas que no recordaban lo de los hornos crematorios, no lo recordaban y no entendían, probablemente eso era un invento, ¿no? Y hubo que mandarles los links del informe de la Comisión de la Verdad, porque no lo quieren recordar o su cerebro lo borró o lo negaron, pero eso está y sin embargo no está presente. es Sale que, del no, discurso es político. que en ese sector hay un reflejo que no solamente tiene que ver con esta época, sino en general con lo que ellos consideran sus enemigos, que es esta idea de que desaparece la persona y volvemos como una suerte de Arcadia en donde todo es pisalva, ¿no? Entonces, Claro, cuando Guzmán se le metió a prisión, y ahora ya está muerto, básicamente ya, Sendero se acabó, no hay que hablar claro, de Sendero se acabó. no digamos nada, no hay que recordar, salvo las cosas que se hacen, ¿no? De un lado. Del otro lado, cuando Castillo es sacado, y bien sacado, luego del intento de golpe de Estado que puede dar,
pues ya, con Boluarte nos alineamos, todo muy bien, y nos comprometemos hasta el fondo con ella. Y ese compromiso de hasta el fondo con ella implica hasta el final no investigar a la señora. Y la señora tiene dos flancos que son muy parecidos a los de Alberto Fujimori. Temas vinculados a derechos humanos, temas de Y corrupción. temas vinculados a corrupción. No, ahora te voy a decir que la verdad, es absurdo desde un punto de vista político apostar por Dina Boluarte. Y eso es algo que la derecha peruana va a tener que responder en una próxima campaña. Es que Es, justamente no es no se dan apostar por cuenta. la estabilidad, estás apostando por la socia política de Pedro Castillo, al cual tú repudias, y no puedes explicar cómo lo que era malo se volvió bueno. Estás apostando por la elegida en un fraude, según tu propia convicción. Por la señora que era presidenta del Club Apurímac y que 2 semanas antes de que Castillo salga, la exonera. Claro. O sea, Entonces, era un caso que si se aplicaba, hacíamos aplicación literal de la norma, la señora no ni siquiera hubiera podido ser presidenta de la República. no, O sea, una no, aplicación, una interpretación literal de la norma te dice, la señora no podía firmar ni un solo papel. El señor Otárola tuvo el poder de convencimiento de decir, oye, no, este caso hay que pasarlo así nomás y ya, que la señora quede ahí, porque va a ser el backup una vez que saquemos a Castillo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes todas este tipo de cosas, y fíjate, yo creo que las tres tienen conexión, porque las tres tienen que ver con un proyecto político en el cual Boluarte se quiere quedar. Vamos, eso lo dijo la gente del Partido Morado hace meses. El Congreso notoriamente se quiere quedar. O sea, Nano Guerra García ha tenido que reconocer que no puede poner otro proyecto sobre adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución porque se lo van a balotear como el anterior. Ahora, yo sí creo, José Alejandro, que tú que eres un estudioso dedicado al fenómeno del fujimorismo durante varios años de tu vida académica, en las últimas semanas, Keiko Fujimori y su entorno de consejeros, Galarreta, Miki Torres, están tratando desesperadamente de distinguirse de Renovación, de Porqui, o sea, de todo lo que López Aliaga representa en un contexto político futuro, porque creen Claro. que López Aliaga va a ser su contendor. No, es Entonces, que acá hay varias cosas, o sea, no solamente es que las distinciones tienen que ver, no solamente con el tema del adelanto de elecciones, tiene que ver con el tipo de lenguaje, o sea, tú ves a los voceros fujimoristas en general y procuran ser un poco más cautos hasta en el empleo de determinadas palabras, ¿no? Tú has visto que en el tema del salvo los trolls fujimoristas de siempre, los voceros fujimoristas, ni una sola palabra. perdóname, no han ido a la convención del Foro de Madrid, que se supone que es un foro abierto. Perdóname, y eso sí es una distinción importante. El año pasado, cuando el Foro de Madrid organiza, Vox organiza, que está el Foro de Madrid, Claro. organiza unos encuentros que se llaman encuentros 21, 22, 23 por cada uno de los años, ¿no? No recuerdo si era en el 22 o en el 21, y en forma virtual Keiko manda un video participando en este evento de Vox, no del Foro de Madrid, de Vox. Yes. ¿Ya? Y ella se ha reunido con Vox, con gente de Vox, estuvo acá en el año 2021, ¿no? Así es. Ahora ella esté poniéndose de costado del Foro de Madrid, también te indica un poco cómo van las tensiones dentro de ese sector político, porque claro, Keiko Fujimori sabe que ella tiene el partido más organizado de todo ese sector. Ella sabe que se puede mover un poco más al centro que el resto de ese sector. Sabe que no, salvo López Aliaga, el resto está huérfano de candidato. Pero vamos, de Soto no me queda claro si quiere postular. El señor Ayayo sale en carátula de Somos y tú ves una entrevista y es un al aire, ¿no? Entonces, quiere, pero no puede. Es complicada su situación. claro. Tiene mucho que perder. Entonces, quiere, pero no puede. Pero en el caso de Keiko Fujimori, regresando a eso,
digamos, primero obviamente Nano de García no quería ninguna de las elecciones, ¿no? Pero lo llaman al orden, insiste, pelea, de acuerdo contigo en que sabe que va a perder, pero por lo menos tiene que obedecer las órdenes de su comando político que dice, nosotros sí vamos con la ganando elecciones, por supuesto que vamos, O por lo porque nos menos, queremos distinguir de los otros. exacto, hacia el futuro, porque ellos lo que quieren decir es nosotros ¿Ros? Claro, somos nosotros siempre con el alto apoyados. elecciones. Entonces, claro, tienen un par que son disidentes, ¿no? No hay problema, pero nosotros estuvimos con el alto elecciones, nosotros no vamos a las reuniones de Vox. Ese es López Aliaga, ¿no? Nosotros hace tiempo que cortamos palitos con esa organización. Nosotros somos democráticos, López Aliaga. Salvo Patricia Juárez, que estuvo en la reunión, ¿no? Y creo que Marta Moyano los recibe en el Congreso también, ¿no? Se toma la foto y qué sé yo. Pero no está Miki Torres, no está Galarreta, o sea, los que de veras importan a nivel Claro. político, ¿no es cierto? No está Keiko, está López Aliaga gritando viva Vox, no está Keiko. No, Keiko no está. Que bueno, Keiko está desaparecida de la escena hace varias semanas. Pero digamos, hay un cálculo en eso, ¿te das No, cuenta? por supuesto, por O sea, supuesto. nada de eso es Por supuesto. casual, hay una estrategia calculada de decir, bueno, ¿quién va a ser la candidata de la derecha? Yo. Si yo me voy al extremo en el que está López Aliaga, no voy a sacar más votos. Lo dejo en el extremo, que se quede ahí. Y yo trato de recuperar mis... Claro, es que es una estrategia destinada a una cosa, o sea, bajar el antivoto. O sea, el gran problema de Keiko Fujimori es su antivoto. O sea, Claro, 3 elecciones lo demuestran. pero en una elección entre Keiko Fujimori y López Aliaga, que es un escenario dramático pero posible, Claro, Keiko Fujimori tiene muchas más posibilidades hacia el centro y hacia la izquierda que López Aliaga. exacto. O sea, Pero probablemente la única a la cual Keiko le puede ganar, al único, es a López Aliaga. claro, el tema es que el sector de López Aliaga está tan comprometido con Boluarte que, como hemos conversado en otras veces, lo que puede pasar es que ese sector sea engañado por el gobierno de Boluarte. Como hemos visto Claro, en América Latina, en todas las elecciones últimas, y te hablo últimas de la última década, no hay un voto tan ideológico de gira a la izquierda, gira a la derecha, es básicamente castigo al que está en el gobierno. claro. Como castigo al que está en el gobierno. No, y además hay que decir una cosa, Cuidados. López Aliaga está en el gobierno también, porque está en el gobierno de Lima, y tiene que enfrentar un fenómeno del niño para el cual ha dicho, básicamente, no jodan. Entonces, claro, o sea, no hay... Y pónganse a rezar, ¿no? Y pónganse a rezar y no jodan. Entonces, no hay una respuesta. Después, por supuesto, ha desarrollado toda una estrategia de control de daños, ¿no? De las barbaridades que había dicho, pero todavía pues no recupera. Y Dina Boluarte, por otro lado, tiene el problema del desgaste de su propio gobierno. Entonces, y pegarte a eso... No, Además, hay una ley histórica. Claro. Salvo Billinghurst, ningún alcalde Los alcaldes llegan llegan a ser presidentes, postulan, pero no llegan a ser presidentes. Y bueno, hay otro tema más, ¿no? Que por ejemplo, creo que López Aliaga no calcula, ¿no? Vox es un partido anti-migraciones, todas las migraciones, y obviamente anti-migración sudamericana. Entonces, ¿cómo vas a sacar votos uniéndote a un partido que trata peor a los sudamericanos, peor que lo que Piqué trata a Shakira? Ahora. Claro, ¿ya? Entonces, y además no es solamente que haya un migrante peruano que vota en España, no. Hay miles de familiares en el Perú que reciben remesas de esos migrantes. Van a votar por un partido que se asocia con alguien que quiere expulsar a su familia de España. Tienes que estar loco para asociarte con un partido anti-migración, que además reivindican a Franco. Su lema es volver al 36. Volver al 36. No, además es gracioso cuando les preguntan, yo he leído sobre Franco no tenemos posición. ¿Cómo no vas a tener posición? Te dijera, frente a Velasco Alvarado no tengo posición. ¿Cómo no haces un dictador contra Fujimori? Frente al 5 de abril no tengo posición. ¿Cómo no vas a tener posición? Es una dictadura. ¿No? Contra el 7 de diciembre no tengo posición. Entonces, esos son los socios de López Aliaga. Yo creo que ahí Keiko Fujimori ha hecho una jugada linda, porque lo ha dejado solo en la foto.
¡chum! Ha Claro, salido. no, además, él siendo, Y Hernando de Soto también, ¿ah? sí, ¡Chum! claro, Corremos. En es esa que, foto no salgo. claro, pero que se termina quemando, aparte de López Aliaga, es todo este ecosistema de congresistas que cree que está efectivamente haciendo el bien, ¿no? O sea, Carmen Galva, que debe haber sido de las peores presidentas del Congreso de los últimos 50, 60 años, ¿no? Francamente, el tipo de declaraciones que da y luego decir esto sobre el Tribunal Constitucional en este tipo de eventos Yo creo es, que ni siquiera se da cuenta de lo que dice. Lo que está diciendo es que el Tribunal Constitucional es un botín político del cual ella se ha apoderado con un grupo que ella representa. Le hemos quitado a los caviares el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un no, pensamiento. pero además, o sea, perdónenme, pero eso en un próximo Congreso podría ser incluso hasta causal de acusación constitucional contra los miembros del Congreso que ¿Qué es votaron qué por es lo que esa probablemente elección pase? No, y contra y los miembros del que Tribunal además Constitucional. contra los propios miembros del Tribunal Constitucional, porque básicamente miembros del Tribunal Constitucional, al igual que los congresistas, no están sujetos a ningún tipo de mandato imperativo. Cuando están sujetos a ningún tipo de mandato imperativo, básicamente lo que estás reconociendo que es que no son independientes del poder principal que tienen que fiscalizar, porque perdóname, o sea, ¿cuál es la misión principal del Tribunal Constitucional? Ver si las leyes son constitucionales o Así no. es, las que ¿Quién emite el emite las Congreso que leyes? lo El eligió. Congreso. Entonces, lo que está diciendo Ricardo Nogara, el Tribunal Constitucional a nosotros no nos fiscaliza porque es nuestro. Bueno, eso es causal de vacancia de todo el Tribunal Constitucional. Porque puedes probar que no tiene independencia del Congreso de la República. Es un horror lo que dijo, pero ni siquiera se dio cuenta. Yo lo puse en el programa y he visto que no lo han levantado mucho porque creo que la mayoría de gente no se da cuenta. Es como la matanzas no amerita, igual. Le hemos quitado el Tribunal Constitucional a los caviares. Claro, era un foro anticomunista, algo tenía que contar, pero no se da cuenta de lo que está diciendo, que el Tribunal Constitucional es de su pertenencia, a Claro, su grupo es que político, estas a su proyecto. personas no se dan cuenta del ridículo. Porque, a ver, si tú lo pones esto internacionalmente, o sea, imagínate que lo recoge mañana el Diario del País, el New York Times, el Washington Post, van a Claro, decir, expresidenta del Congreso reconoce que controlan el Tribunal Constitucional. O sea, es la misma que la de la semana pasada, ¿no? Alcalde de Lima cierra arbitrariamente museo sobre periodo de violencia. O sea, ¿qué? O sea, ¿tú te imaginas a un alcalde de derechas en Santiago de Chile cerrando el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de allá? Al día siguiente el tipo tiene que renunciar. claro, no, yo decía, a ver, que ¿Tú te imaginas En Berlín un alcalde decía cerrar el Museo del Holocausto. A ver, pues, quiero ver eso. Macri ¿Cómo con todo termina? lo, o sea, Macri con todo lo de derecha que es, no tenía, y con que tenía algunos colados por ahí dentro de su lista, ¿ya? Que negaban un poco ciertas cosas de lo que ocurrió en Argentina. Pero a él nunca se le ocurrió pues cerrar el Museo de la ESMA. No, claro. Jamás. Y eso es lo que a mí me preocupa de este periodo, José Alejandro, porque había mínimos que se suponía que se respetaban y asuntos que ya no discutíamos porque estaban superados como país. Y todas las semanas damos un paso hacia atrás para regresar a los 80s y antes incluso, ¿no? Y tú dices, ¿por qué estamos regresando a los 80s, a los 90s y a los 80s a esta velocidad? Porque no lo Y hemos procesado. O sea, yo estaba haciendo trabajo de hemeroteca en estos meses sobre los 80 y yo veo declaraciones de políticos de esa época, comenzando por el propio Fernando Belaúnde y otros, sobre el tema de la violencia, y tú te llevas para atrás, o sea, todos suponiendo que Sendero Luminoso era manejado por Fidel Castro. claro, sí, sí, sí me Claro. acuerdo. O sea, Hablaban del comunismo, perdóname, en un momento, para que el público entienda la magnitud del problema, querían juzgarlos por traición a la patria en caso de guerra exterior. Y dicen, ¿pero cuál guerra exterior? No, es que el comunismo es internacional, entonces se les puede fusilar, se les puede aplicar pena de muerte. y te das Entonces tú cuenta que el dices, argumento del comunismo internacional es el mismo ahorita. claro, el argumento del comunismo, entonces, esto no es comunismo internacional.
Sendero Luminoso está guiado por un hombre que cree que es el Mesías, es un movimiento mesiánico, sí, polpoteano o maoísta, como quieras, pero él es la quinta espada o la cuarta espada de la revolución. No, y con raigambre hiperreligiosa, ¿no? Claro, Una cifra que Marcos Cifuentes destacaba en una columna hace unos años. El 75% de senderistas, siendo pues parte de un partido que supuestamente se declara ateo, que su líder es ateo, eran católicos. O se claro, declaran católicos. A pesar de estar en un movimiento como Sendero Luminoso, que era anticristiano, mató curas, tenemos tres claro, sacerdotes que ahora son claro. santos de la Iglesia Católica, beatos de la Iglesia Católica, asesinados por Sendero. O sea, y aún así se proclamaban católicos. Eso te da cuenta de ciertas disonancias cognitivas que todo grupo fanático tiene. Claro. Son exactamente las mismas que estamos viendo ahora. Y tenemos que soportar esto en medio de ciertos operativos psicosociales que no faltan, ¿no? Que no faltan. Pero bueno, ¿cómo ves los próximos 12 meses del Perú? Esa pregunta te la van a hacer siempre. Ayer Alberto Vergara decía que los peruanos en este momento estábamos muy pesimistas y llenos de desesperanza, como esto no tiene solución, esto no hay quien lo arregle. Nos vamos por el séptimo presidente en cualquier momento, esto no tiene solución porque los llamados a darle solución no se la quieren dar. Es que ese es precisamente el problema, ¿no? Y ahí yo coincido con Alberto, me mandó la columna anoche, la revisé esta mañana, y es un poco claro, o sea, tú lo que tienes es que has tenido todo un conjunto de proyectos y te han vendido algo de esperanza, ¿no? Alberto Claro, 63, ¿no? Fujimori, Toledo y Castillo. Pero si podríamos retrotraernos hacia atrás, el primer y segundo Belaúnde son actos fallidos. El primer Alan García, que era la esperanza de que un gobierno aprista finalmente encaminara las cosas, viene siendo el apocalipsis, ¿no? Viene, claro, o sea, Fujimori, que hace una restauración conservadora en toda la línea, termina siendo un dictador pleno. Toledo, que se supone que era la encarnación de la democracia, viene a ser un poco aquel que la desperdicia, ¿no? Gustavo Rique decía que pudo haber sido nuestro Benito Juárez y termina, pues, esperando un juicio de extradición por no sé cuántos por millones robo, o sea, de ¿no? por pillo, crápula se levantó 30 millones de dólares hasta donde sabemos, ¿no? Pues, Y eso que Barata le bajó la coima, claro, ¿no? Y luego Castillo, con todos estos casos de corrupción de poca monta, que como hemos conversado antes, explica mucho el tipo de corrupción que hemos tenido en los gobiernos regionales, ¿no? En donde todos los operadores van cayendo fácilmente, porque claro, o sea, tú agarras a Heiner Alvarado rápido en la Molina, porque era más o menos fácil ubicarlo, ¿no? Y era evidente que este señor se va a era la colaboración eficaz, y va a contar todo, ¿no? Porque, igual que Shimabukuro, igual que otros, Sonso, claro, pero son personajes pues de la picaresca, ¿no? El otro día con Henry Chimaokuro, discúlpeme, pero más o menos en 10 minutos teníamos claro que el señor no era candidato a ser monje tibetiano tampoco, ¿no? no, por Tenía supuesto que no. bastante que explicar, pero que no tiene sentido, pero que le había pagado los gastitos a Dina Boluarte, se los había pagado, no había discusión. Y ella, en esa actitud que es lamentablemente también común, no solo en la política peruana, sino en la sociedad peruana, lo niego siempre negando, yo no lo conozco, no lo conozco. Como Pedro, ¿no es cierto? Ahora viene la O pasión, como, como o como, Pedro, o pero como, lo o como, negó o como más Alan veces que García, Pedro. ¿no? Otros se venden y yo no, ¿no? Claro, no lo conozco, no me he reunido con él. Tú la miras y dices, pero ¿cómo? Tenido a Daniel Llovera sacando facturas, videos, El, fotos. el, el hombre fumigándole en la cocina, el ranchito de Vina, los camiones. O sea, este señor tiene fotografías, audio, chat, video, tiene todo para probar lo que ha dicho. Ya lo iba, o sea, y ella lo sabe, pero no, yo Pero es que no es lo un rasgo conozco. muy... Pero es que, a ver, Rosa María, Fujimori decía de que él no sabía de las actividades del Grupo Bolívar. Toledo nunca dijo nada
sobre el tema de sus coimas. García negaba consuetudinariamente, no, eso no ocurrió, ¿no? O cuando ocurre lo de los petroaudios, ¿no? Ese par de ratas habrá sido, ¿no? Claro, eso es lo otro. Yo jamás he pedido nada. Y Castillo hasta el final decía, yo no estoy involucrado en ningún acto corrupto, es esta gente que quiere sacarme del poder. Sí, en prisión, ¿ah? No hay nada, solo dichos. Oye, no, hay bastante plata de por medio, encontrada. Salatiel Marrufo, Heiner Alvarado, o sea, hay que recordar que hemos tenido a un alto funcionario de gobierno del Castillo en Palacio de Gobierno ocultando $20,000 en un baño. Claro. Y hemos encontrado a un congresista de la República metiendo plata en un colchón. Claro, mientras daban el golpe de Estado, Salatiel Marrufo le decía a todo el Perú que él le entregaba dinero personalmente. Ese es él ya tenía planeado hacer esto en cualquier momento, pero el detonante real es Salatiel Marrufo cantando. Por eso es que le tiembla la mano cuando está dando el intento de golpe. Hasta ahora hay que decir, no sabemos toda la verdad sobre esa historia. No, por supuesto que no, porque ahí tampoco lo sabemos. Todos niegan, ¿no? Aníbal Torres niega, Betsy Chávez niega. Todos niegan. ¿Cuándo se planeó? ¿Cómo se planeó? Hay la hipótesis de que él creía que tenía a la Fuerza Armada controlada, no sé por qué, habría que averiguar por qué. Hay la hipótesis de que le dijeron sí, vamos con todo, y después se echaron para atrás, que lo engañaron a propósito para que se diera un golpe de Estado y saliera del poder. Pues si fue así, fue un engaño sublime, ¿eh? Porque, sí, digamos, se lo contaron bien bonito. Claro, tú ves todos estos proyectos que en algún momento encarnaron algo, una esperanza, una ilusión, no hay nada. Y tú ves el elenco político de ahorita y no hay nada. Y no hay líderes de recambio, ¿no? No, si hemos estado discutiendo hace un rato López Allá versus Keiko Fujimori, o sea, es el mismo viejo elenco de siempre. Claro. Porque claro, no hay... López Allá... Y además es curioso, ¿no? Porque sectores... recién, pero claro, sectores que podrían ser muy atractivos para un político, ¿no? Como espacio, están completamente vacíos. Yo a la izquierda la veo vacía. O sea, a la izquierda vacía. El Partido Morado metiéndose, sabe Dios por qué, en esta alianza inexplicable con Democracia Directa que han tenido que deshacer porque si no se les iba medio partido. O sea, claro, es la torpeza andante en sentido que no, o sea, hay un montón de espacios que no tienen representación y no se da cuenta la gente que, salvo la derecha que está, pues, o sea, como una combi a las 8 de la mañana hiperllena, en el lado de la izquierda y en el lado del centro, donde hay siempre un núcleo de votantes importante, y una última encuesta decía que más o menos es 3/3, ¿no? O sea, hemos vuelto... mientras Verónica Mendoza continúa con su discurso de que la Constitución es un fetiche que todo te va a dar, como si fuera una piñata que tú agitas y todo cae, no es así, pero en fin, yo creo María, que sí. Ya nos vamos. Nos vamos. Yo creo que hay espacios sin representación, como tú dices, y que si se sentaran a pensar, y yo creo que eso es lo que está pensando Keiko Fujimori, ocupar esos espacios sin representación que están vacíos. Claro, porque tú vas con un discurso pro Estado en el sur del Perú, te la llevas. O sea, yo creo que ella está tratando de... Y si tú te presentas con un discurso... Si tú te presentas con un discurso liberal en Lima, y ciertas regiones como el norte del Perú, tal vez capitales de región, probablemente también tengas una magnífica votación. Pero ese discurso... Claro, cuando hablas de liberal en todos los aspectos. El liberal de verdad, o sea, una persona que cree que el libre mercado, o sea, liberal modelo Vargas Llosa, digamos. Claro, pero justamente ese espacio del liberalismo y el espacio de la socialdemocracia son precisamente los que están vacíos y es donde precisamente tú tienes un bolsón de gente, sobre todo en clases medias y sectores emergentes que ya cubrieron sus necesidades, que tranquilamente podrían ir ahí, pero no tienen proyecto político. Pero no hay. Hay un proyecto conservador que no termina de resolver ni de encantar, algunos radicalismos de izquierda
que tampoco van a terminar de encantar, y nada más. Y nada más, no hay liderazgo, no hay O sea, recambio. Antauro también está desaparecido. Antauro está desaparecido. Porque salió a apoyar a Dina Boluarte. Y después se dio cuenta que Dina Boluarte era de derecha. Entonces, y porque se da cuenta que no tiene el arraigo popular que él creía tener. Exacto. No lo tiene. Que ese cuco que inventa la derecha para asustarse a sí misma, no existe. No existe hoy. Puede construirse, sí, pero hoy no existe. No hay recambio. Ese es el problema. Nos vamos a ver que vienen programas más importantes. Tengo que trabajar. José Alejandro también. Así que muchísimas gracias por empezar esta semana de Semana Santa, semana corta para el trabajo, pero larga para la oración. Así que esperemos que se rece mucho por el Perú, ¿no? Que tanto lo necesita. Yo sí creo en eso. El señor López Aliaga y yo creemos en el poder de la oración. Pero también creemos en que a Dios rogando y por el mazo dando, ¿no? Sobre todo si te escogen para la acción. Si te postulas para la acción, actúa pues, ¿no? Y sobre todo si tenemos el clima como lo estamos teniendo ahora, con lluvias en Piura, con lluvias en todo el norte del país, y con secuelas de esto que ha pasado también en Lima, que el señor López Aliaga hasta ahora no resuelve. O sea, salvo dando paquetitos y donativos, pero, o sea, al señor se le eligió para que haga una política pública de gestión de riesgo, para que haga una política pública de reordenamiento territorial, de vivienda. Claro. Nada, No está. Y no está. Muy bien, nos vamos antes que al menos de ella carraspera. Muchísimas gracias a todos por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, José Alejandro. Y nos vamos a ver. Hasta mañana. Chao. Cuídense mucho. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.